Los secretos más oscuros de Maquiavelo, el hombre que enseñó al mundo a manipular el poder. La historia de Nicolás Maquiavelo no es para los débiles. El hombre que enseñó al mundo cómo manipular el poder y sobrevivir en un mar de traiciones no era el héroe que muchos imaginan. Maquiavelo no solo hablaba sobre el poder, lo vivió. En lugar de escribir teorías, dejó un manual sobre cómo moverse en un mundo donde la moralidad no tiene cabida, un mundo donde para sobrevivir todo vale. Maquiavelo nació en 1469 en Florencia, una ciudad llena de conflictos, conspiraciones y caos. No era un lugar para los débiles. En pleno Renacimiento, mientras el arte y el pensamiento florecían, Florencia era un campo de batalla político. Las familias nobles, como los Medici, luchaban por el control y los intereses de poder eran mucho más fuertes que cualquier principio moral. Desde joven, Maquiavelo se empapó de esta lucha brutal entre facciones, traiciones y alianzas rotas. Aprendió que en un mundo donde la vida de un hombre valía poco más que una traición, la única regla era la supervivencia. A los 30 años, Maquiavelo estaba al servicio de la República de Florencia, como secretario y funcionario diplomático. Durante años, se movió entre las cortes de Europa, manejando tratados y negociaciones, observando cómo los príncipes y reyes usaban el poder para manipular a otros y mantenerse en el trono. Pero todo cambió en 1512. Los Medici regresaron al poder y con su vuelta Maquiavelo fue desterrado y arrestado por traición. Su crimen: haber servido a la República y no a los Medici. Fue encarcelado, torturado y finalmente exiliado. En ese momento todo parecía perdido. Pero lo que parecía ser su caída fue, en realidad, el principio de su verdadero legado. ¿Qué hizo Maquiavelo cuando fue desterrado? En lugar de rendirse, se sumió en una profunda reflexión sobre el poder. Escribió El Príncipe, su obra más famosa, que no era solo un libro sobre gobernantes, sino un manual para sobrevivir en un mundo donde la moralidad es una debilidad. Lo que muchos no saben es que Maquiavelo no solo escribió para príncipes, escribió para él mismo. El Príncipe es su intento de regresar al poder, una obra que mezclaba astucia, manipulación y el arte de la traición. Lo más perturbador de Maquiavelo no es solo su visión del poder, sino la oscuridad que destilaba en sus escritos. Según él, el fin justifica los medios. No importa cuán cruel o despiadado fuera un príncipe, mientras se mantuviera en el poder, todo estaba permitido. Maquiavelo enseñó que los príncipes deberían estar dispuestos a usar el miedo, la mentira y el engaño para conservar su reino, incluso si eso significaba asesinar a amigos y familiares. Es mejor ser temido que amado, decía, y sus consejos no se quedaban solo en palabras. Estaba aconsejando a los líderes a hacer lo que fuera necesario, sin remordimientos. Sin embargo, la vida de Maquiavelo fue tan intrigante como su legado. Durante su exilio se convirtió en una figura misteriosa, un hombre que había sido parte de los círculos más poderosos de Florencia y que ahora, en la soledad de su exilio, observaba cómo el poder corrupto de los Medici se mantenía con sangre y traiciones. El hecho de que su propia caída se debiera a una traición lo llevó a desarrollar una visión del mundo donde todo se reducía a manipular el poder. Era un hombre marcado por el mismo sistema que criticaba. En su vida personal, Maquiavelo no fue solo un filósofo, fue un hombre de acción. En sus últimos años, tras la publicación de sus obras, se convirtió en un símbolo de la política sin escrúpulos. Muchos de los poderosos de su tiempo seguían sus consejos, usando sus escritos como guía para consolidar su poder sin importar el costo humano. Maquiavelo no solo habló del poder, lo vivió en carne propia. Vio la traición en primera fila, fue testigo del hambre de poder que arrastraba a las ciudades y se convirtió en un maestro de la supervivencia política. Pero
A pesar de ser un hombre que entendió la crueldad del mundo, Maquiavelo nunca fue verdaderamente perdonado por sus contemporáneos. Su nombre se convirtió en sinónimo de astucia sin moralidad, y su legado sigue siendo un recordatorio de que el poder no se gana con principios, sino con juego sucio. Hoy en día, cuando alguien juega con el poder, manipula a otros o se enfrenta a sus rivales con estrategias calculadas, a menudo se les llama maquiavélicos. ¿Y por qué no? Porque en muchos sentidos, Maquiavelo fue el primero en enseñarnos que en la política lo que importa es el poder, no la ética. Así que la próxima vez que pienses en Maquiavelo, recuerda esto: el hombre que escribió sobre el poder sin restricciones, el hombre que vio la política tal como era, no como nos gustaría que fuera. Maquiavelo, el hombre que enseñó al mundo a manipular el poder, no desde el trono, sino desde las sombras.